Este es James. El padre de mi esposa presentó al hombre en la cena de Navidad. Él será perfecto para tu puesto en la empresa después de que te despidan y te divorcies. Unté mantequilla en mi panecillo con calma. Qué agradable. James, ¿mencionaron que la empresa está a mi nombre? ¿Y el acuerdo prenupcial? Mi esposa se atragantó con su vino. ¿Conoces esa sensación cuando entras a una habitación e inmediatamente intuyes que estás a punto de ser jodido de manera real? Sí. Bueno, la cena de Navidad en la mansión Pemberton me estaba dando esas vibras a montones. Todo el lugar estaba decorado como si Martha Stewart hubiera tenido un ataque de nervios en una tienda de tarjetas. Todo de oro, suficiente muérdago para asfixiar a un reno y un árbol de Navidad tan masivo que probablemente requería su propio código postal. Pero toda esa alegría festiva no podía ocultar el hedor que flotaba en el aire como colonia barata en una gasolinera. Debería haber sabido que algo pasaba cuando Gloria realmente me sonrió en el viaje de ida. Mi querida esposa no me había mirado con otra cosa que no fuera desprecio desde... Bueno, diablos, no podía recordar la última vez. Había estado actuando toda dulce y risueña, como si albergara algún secreto delicioso que no podía esperar para derramar sobre el mantel blanco. Primera señal de alerta justo ahí. Cuando tu cónyuge comienza a tratarte bien después de meses de actuar como si fueras un caso andante de pie de atleta, será mejor que empieces a cuidarte la espalda. El comedor era su yo intimidante habitual. Una mesa de caoba que probablemente podría sentar a la mitad del estado de Nebraska, un candelabro de cristal que costaba más que las casas de la mayoría de las personas, y suficientes cubiertos para armar a una pequeña milicia. Richard Pemberton se sentó a la cabecera de la mesa como algún rey medieval celebrando su corte, con su cabello plateado perfectamente peinado y su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. El hombre parecía haber salido de un catálogo de ropa de diseñador, si el diseñador se especializara en ropa para idiotas pomposos. Miranda, la hermana de Gloria y un desastre andante profesional, ya llevaba 3 copas de lo que supuse era su cena líquida. La mujer había perfeccionado el arte del alcoholismo pasivo-agresivo, logrando insultarte mientras mantenía la suficiente negación plausible como para reclamar inocencia. Más tarde, me dio esa sonrisa falsa que había dominado. La que decía, tolero tu existencia, pero felizmente te vería ser atropellado por un autobús. Pero fue el extraño sentado frente a mí lo que realmente disparó mis campanas de alarma internas. Alto, rubio, parecía haber sido fabricado en alguna fábrica de niños bonitos de universidades de élite. Su traje probablemente costaba más que mi automóvil, y tenía esa confianza engreída que solo proviene de toda una vida de tener todo entregado en bandeja de plata. No dejaba de mirar a Gloria con esta extraña familiaridad que hacía que mi piel se erizara. Richard se aclaró la garganta, su movimiento característico cuando estaba a punto de dar uno de sus legendarios golpes bajos verbales. A todos, me gustaría que conocieran a James Worthington, anunció, levantando su copa de vino como si estuviera proponiendo un brindis en su propia coronación. Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. Excelentes conexiones familiares. Y aquí vino la pausa que hizo que mi presión arterial se disparara. Él será absolutamente perfecto para tu puesto en la empresa después de que te despidan y te divorcies. Las palabras quedaron flotando en el aire como una nube tóxica. Por una fracción de segundo, se podría haber escuchado caer un alfiler en ese cavernoso comedor. Luego comenzaron las risas. Primero, la risita aguda de Gloria que sonaba como uñas en una pizarra. Luego la carcajada ebria de Miranda. Y finalmente, la estruendosa carcajada de Richard que resonó en las paredes como un trueno. Todos me miraban, esperando la explosión, el colapso dramático, el satisfactorio derrumbe de mi dignidad. James tuvo la decencia de parecer incómodo, moviéndose en su silla como si su costoso traje se hubiera convertido de repente en una camisa de cilicio. El pobre bastardo probablemente no se dio cuenta de que había sido invitado a presenciar una ejecución. Pero el resto de ellos se estaban comiendo esto como si fuera su banquete navideño personal de humillación. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, esa familiar oleada de ira que quería volcar la mesa y decirles a todos exactamente dónde podían meterse su legado familiar. Mi mano se apretó alrededor de mi cuchillo para la mantequilla. No es que estuviera planeando nada violento, claro está, pero el peso de este era extrañamente reconfortante. En cambio,
Respiré profundo, alcancé mi panecillo y lo unté con mantequilla con el tipo de precisión metódica que habría puesto celoso a un cirujano. «Qué agradable», dije, con mi voz tan tranquila y suave que podría haberse usado como somnífero. Le di un mordisco al panecillo, mastiqué pensativamente y miré directamente a James. El chico estaba sudando ahora, probablemente preguntándose si accidentalmente había vagado hacia una extraña intervención familiar. «James, esa es una proposición bastante interesante. ¿De casualidad mencionaron que la empresa está en realidad a mi nombre?» «Ya sabes, legalmente hablando». La risa murió como si alguien hubiera desconectado una máquina de karaoke. El tenedor de Gloria repiqueteó contra su plato. «Oh, y James», continué, manteniendo aún ese tono inquietantemente tranquilo que aparentemente estaba asustando a todos. «¿También mencionaron el acuerdo prenupcial?» «Ya sabes, ese pequeño y molesto documento que Gloria firmó con tanto entusiasmo en aquel entonces cuando pensaba que yo era su boleto hacia la vida fácil». Ahí fue cuando Gloria cometió su error. Intentó tomar un sorbo de vino para ocultar su sorpresa, pero su mano temblaba tanto que terminó atragantándose con él como si se estuviera ahogando en su propia petulancia. El ataque de tos que siguió fue tan violento. Pensé que en realidad podría escupir un pulmón allí mismo sobre la porcelana importada. Miranda se puso sobria muy rápido, con los ojos tan abiertos como platos. El rostro de Richard pasó por más cambios de color que un anillo de humor, estableciéndose en algún lugar entre morado y apoplético. James parecía que quería meterse debajo de la mesa y desaparecer, probablemente preguntándose si aún podía tomar un vehículo para salir de esta pesadilla. Pero yo, simplemente me quedé allí sentado untando mantequilla en otro panecillo con la misma calma exasperante, viendo a mi querida familia política darse cuenta de que su emboscada cuidadosamente orquestada acababa de estallarles en la cara como un fuego artificial defectuoso. Porque aquí está el asunto con los depredadores. Se ponen muy incómodos cuando de repente se dan cuenta de que su presa tiene dientes más grandes que ellos. El silencio que siguió fue absolutamente delicioso. Sazonado con la cantidad justa de pánico y adornado con una saludable dosis de, podríamos haber calculado mal, se perfilaba para ser la cena de Navidad más entretenida que había tenido en años. Déjame pintarte un cuadro de cómo han sido los últimos 5 años de mi vida. Porque la pequeña emboscada navideña de esta noche no se materializó de la nada como un milagro festivo del infierno. Oh, no. Esta obra maestra de la disfunción familiar ha tardado años en hacerse. Elaborada con todo el sutil arte de un mazo en la cara. Desde el primer día de mi matrimonio con Gloria, Richard Pemberton dejó muy claro que yo era tan bienvenido en su familia como un vegetariano en una convención de parrilladas. El hombre tenía un don para hacerte sentir como si hubieras pisado excremento de perro a través de su mundo prístino con solo existir en su mismo código postal. Perfeccionó esta pequeña rutina donde me presentaba en las reuniones sociales como el accesorio temporal de Gloria. Siempre con esa sonrisa de tiburón que te daba ganas de comprobar si todavía tenías todas tus extremidades unidas. Accesorio temporal. ¿Puedes creer eso? Como si yo fuera algún bolso de imitación que ella había comprado en una tienda de descuentos y que eventualmente mejoraría cuando algo más brillante llamara su atención. La primera vez que sacó a relucir esa pequeña joya, pensé que tal vez era solo su retorcida idea del humor. Las personas ricas tienen sentidos del humor extraños, ¿verdad? Probablemente piensan que es divertidísimo encender puros con billetes de $100 o lo que sea que hagan para divertirse. Pero no, Richard decía en serio cada palabra. Lo decía en galas de caridad, en el club de campo, en reuniones familiares, en cualquier lugar donde hubiera una audiencia para presenciar mi humillación pública. Y la peor parte, Gloria simplemente se quedaba allí sonriendo como si él hubiera elogiado sus zapatos. Ni una sola vez diciéndole a su querido papito que tal vez le bajara la rutina solo un nivel o dos. Hablando de Gloria, mi amorosa esposa había convertido el repetir como loro el desprecio de su padre en un deporte olímpico. La mujer podía encontrar defectos en mí por respirar demasiado fuerte. Juro por Dios que, según ella, yo no era lo suficientemente sofisticado para su círculo de niños con fondos fiduciarios y escaladores sociales. Mis trajes no eran lo suficientemente caros. Mi automóvil no era lo suficientemente llamativo. Mi conversación no era lo suficientemente aburrida. Aparentemente, discutir sobre carteras de acciones y mantenimiento de yates es el apogeo del discurso intelectual en su mundo.
Simplemente no entiendes nuestro estilo de vida, decía con ese tono condescendiente que perfeccionó, como si le estuviera explicando física cuántica a un perro perdiguero dorado particularmente lento. Mis amigos no saben qué pensar de ti. Sí, bueno, sus amigas eran una colección de amas de casa con inyecciones cosméticas cuyo mayor logro en la vida era casarse bien y cuya idea de dificultad era cuando su entrenador personal llegaba 5 minutos tarde. Luego estaba Miranda, la hermana mayor de Gloria, y prueba viviente de que el dinero no puede comprar clase, inteligencia o la capacidad de mantener un matrimonio por más de 18 meses. La mujer había pasado por maridos, como la mayoría de las personas pasan por la ropa interior, con frecuencia y con un mínimo apego emocional. El esposo número 1 fue un banquero de inversión que aparentemente carecía de visión. El esposo número 2 fue un magnate de bienes raíces que no apreciaba su espíritu creativo, lo cual estoy bastante seguro era un código para decir que se cansó de financiar su adicción a las compras y sus tratamientos de balneario semanales. Pero a pesar de su espectacular historial de fracasos en las relaciones, Miranda de alguna manera se sentía calificada para ofrecer consejos matrimoniales y comentarios sobre mis deficiencias como cónyuge. Simplemente no eres lo suficientemente llamativo para Gloria, arrastraba las palabras durante su tercer cóctel en las reuniones familiares, balanceándose ligeramente como una palmera vestida de diseñador en un huracán. Ella necesita a alguien con más presencia. Presencia, ¿verdad? Porque nada dice presencia como estar en tu tercer divorcio antes de llegar a los 40 y que tu papá pague las facturas de tus tarjetas de crédito porque gastaste el dinero de tu acuerdo en un negocio de joyería fallido y un retiro de yoga en la isla de Bali. Pero esto es lo que realmente me molestaba de todo este circo disfuncional. La pura audacia de todo ello. Estas personas vivían en una burbuja de privilegio tan gruesa que probablemente podrías hacer rebotar monedas en ella. Sin embargo, tenían el descaro de actuar como si yo fuera el problema, como si fuera algún caso de caridad al que graciosamente permitieron entrar a su reino dorado por la bondad de sus corazones. Richard presidía las cenas familiares, pontificando sobre el legado y el linaje y la responsabilidad que conlleva la riqueza, mientras simultáneamente me trataba como si fuera algún tipo de experimento social que salió mal. Hacía estos pequeños comentarios sobre cómo el dinero nuevo, su encantador término para cualquiera que no hubiera heredado su fortuna de tatarabuelos magnates de la industria, simplemente no entendía el peso de la tradición. La ironía era tan espesa que podías servirla con un tenedor. Porque mientras Richard estaba ocupado dándome sermones sobre tradición y legado, también estaba ocupado tratando de descubrir cómo meter sus sucios deditos más profundamente en el pastel de mi empresa. Él era sutil al respecto, sugiriendo asociaciones estratégicas y sinergias familiares. Pero yo podía ver claramente a través de eso, él quería el control, y se imaginó que casar a su hija era la manera más fácil de conseguirlo. Lo que hizo que esta noche fuera diferente, sin embargo, fue el puro descaro de todo. Esta no era solo su rutina habitual de la muerte por 1000 cortes. Este fue un asalto militar a gran escala, completo con un candidato de reemplazo sentado en su mesa de la cena como una especie de suplente corporativo esperando entre bastidores. Se habían vuelto engreídos, borrachos de su propio sentido de superioridad y la ilusión de que tenían todas las cartas. Pensaban que me tenían acorralado, atrapado en su red de expectativas sociales y obligaciones familiares. Se imaginaron que simplemente me daría la vuelta y aceptaría su veredicto. Tal vez escabullirme con el rabo entre las piernas y cualquier sobra que decidieran arrojarme por la bondad de sus corazones. Pero esto es lo que olvidaron en todos sus esquemas y complots. Habían estado tan ocupados tratándome como a la ayuda contratada que nunca se habían molestado en leer realmente la letra pequeña. Habían estado tan convencidos de su propia astucia que habían pasado por alto un pequeño e insignificante detalle. Yo no era un desesperado escalador social que se había casado con su familia para tener acceso a su mundo. Yo traje mi propio mundo a la mesa. Muchas gracias. Y esta noche, finalmente iba a recordarles exactamente quién tenía el poder real en esta relación. El pobre James Worthington estaba empezando a parecer un ciervo atrapado por los faros. Si los ciervos usaran trajes de miles de dólares y tuvieran fondos fiduciarios, claro está. El chico estaba jugando nerviosamente con su servilleta, probablemente preguntándose en qué diablos se había metido, y si su maestría en administración de empresas de la Universidad de Harvard lo había preparado para cualquier retorcido drama familiar que se desarrollaba a su alrededor como una telenovela enfermiza.
Su cabello rubio perfectamente peinado estaba empezando a mostrar signos de sudor por estrés. Y estaba bastante seguro de que estaba calculando la distancia a la salida más cercana. Tenías que sentir lástima por el tipo, de verdad. Aquí estaba él, probablemente pensando que había sido invitado a algún evento exclusivo de redes de contactos festivo donde se codearía con la élite adinerada y tal vez conseguiría un cómodo puesto ejecutivo. En cambio, había caminado directamente hacia la versión de la familia Pemberton de la serie Juego de Tronos, completa con puñaladas por la espalda, juegos de poder y suficientes dinámicas familiares tóxicas para financiar los pagos del yate de un terapeuta durante la próxima década. Richard, siendo el maestro manipulador que era, claramente le había pintado a James una imagen muy específica de la pequeña reunión de esta noche. Prácticamente podía escuchar la reunión de presentación en mi cabeza. Toda charla suave y medias verdades cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para hacer que toda esta configuración pareciera legítima. Richard probablemente lo vendió como algún tipo de transición corporativa suave, como si yo fuera un director ejecutivo fracasado que había accedido amablemente a hacerse a un lado por el bien de la empresa. James viene altamente recomendado, Richard indudablemente había dicho con esa pulida voz suya de sala de juntas, la que usaba cuando intentaba venderle a alguien una pila de estiércol envuelta en papel elegante. Excelente pedigrí, historial académico estelar, exactamente el tipo de sangre fresca que necesitamos para llevar a la empresa al siguiente nivel. Probablemente lanzó algunas palabras de moda de los negocios. Sinergia, optimización, realineación estratégica, el tipo de lenguaje corporativo que suena impresionante, pero no significa absolutamente nada. Lo que Richard olvidó convenientemente mencionar en su discurso de reclutamiento fue que todo este imperio familiar del que le encantaba alardear estaba construido sobre una base que tenía mi nombre estampado por todas partes con tinta permanente. Verás, mientras los Pemberton estaban ocupados jugando sus pequeños juegos de jerarquía social, yo en realidad había estado construyendo algo real desde cero. Comenzó con el dinero de mi abuelo, no una fortuna para los estándares de la familia, pero suficiente capital inicial para hacer despegar un negocio decente si no eras un idiota al respecto. El abuelo había sido un hombre práctico, el tipo de persona que entendía que el dinero era una herramienta, no un trofeo. Me había dejado lo suficiente para desperdiciarlo en juguetes de lujo y errores costosos, o invertirlo en algo que realmente pudiera crecer hasta convertirse en algo sustancial. Adivina qué opción elegí. Mientras mis futuros suegros estaban ocupados manteniendo su imagen y asistiendo a galas de caridad donde podían ver y ser vistos por otras personas ricas sin hacer absolutamente nada productivo, yo estaba trabajando duro en una oficina estrecha encima de un restaurante chino. Aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero. No me creía superior a contestar mis propios teléfonos, limpiar mi propia oficina o trabajar jornadas de 18 horas cuando un gran contrato estaba en juego. La empresa creció lentamente al principio. Unos pocos contratos pequeños, algunas ganancias modestas, nada que apareciera en los titulares o impresionara a nadie en el club de campo. Pero reinvertí cada centavo, contraté a personas inteligentes y me enfoqué en entregar valor real en lugar de solo hablar de ello. Mientras Richard pontificaba sobre la filosofía de los negocios en las cenas, yo estaba construyendo relaciones con clientes que realmente importaban. Para cuando conocí a Gloria, la empresa ya estaba generando ganancias serias. No era dinero antiguo al nivel de su familia, pero sí suficiente para llamar la atención de Richard cuando empezó a husmear en busca de nuevas oportunidades de inversión. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes porque Richard vio mi éxito e inmediatamente comenzó a calcular cómo podía hincar sus garras en él. El hombre era astuto. Le concederé eso. No vino hacia mí con las armas desenfundadas, exigiendo capital o control. En cambio, jugó a largo plazo. El suegro preocupado que solo buscaba el futuro financiero de su hija. Sugirió traerlo como inversor, alguien que pudiera proporcionar orientación estratégica y ayudar a navegar las complejidades de escalar un negocio. Has construido algo impresionante, había dicho durante una de nuestras primeras conversaciones, sirviéndome un licor que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Pero hay una diferencia entre construir un negocio y construir un imperio. Podría ayudarte a ver el panorama general. Lo que realmente quería decir era que quería participar en la acción, y se imaginó que casar a su hija era la manera más fácil de conseguir un trozo del pastel. Richard había pasado toda su vida viviendo de la riqueza heredada, viendo cómo el dinero generaba dinero sin crear realmente nada nuevo.
Mi empresa representaba algo que él nunca había tenido, la satisfacción de construir algo de la nada. Así que se unió como lo que le gustaba llamar un socio estratégico, trayendo sus conexiones, su capital y su insufrible ego a lo que había sido mi operación eficiente. De repente, teníamos oficinas elegantes en un rascacielos del centro, cuentas de gastos que harían sonrojar a un director ejecutivo de la lista Fortune 500, y suficientes gastos generales para asfixiar a un caballo. Pero esto es lo que Richard nunca se molestó en entender. Probablemente porque en realidad nunca había construido nada él mismo. La propiedad legal y el control operativo son dos cosas muy diferentes. Podía pavonearse por la oficina, celebrar reuniones sobre la dirección estratégica e impresionar a los clientes con su seriedad de cabello plateado. Pero al final del día, cada acción, cada activo, cada contrato y cada acuerdo de propiedad intelectual tenía mi nombre en él. El papeleo era hermético porque había aprendido desde el principio que cuando tratas con tiburones, será mejor que te asegures de que tu jaula esté bloqueada. Mis abogados habían elaborado acuerdos tan a prueba de balas que ni siquiera un equipo de personas con maestrías en administración de empresas de la Universidad de Harvard podría encontrar una escapatoria. Lo cual era irónico considerando que actualmente teníamos a uno sentado en la mesa de la cena pareciendo cada vez más incómodo. James estaba empezando a captar la intención oculta, sus ojos iban y venían entre la sonrisa cada vez más tensa de Richard y mi actitud antinaturalmente tranquila. Prácticamente podías ver los engranajes girando en su cabeza mientras comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, toda esta situación no era exactamente lo que se había presentado. Gloria se había recuperado de su incidente de asfixia con el vino con toda la gracia de un gato aterrizando después de caerse de una valla. Técnicamente exitoso, pero sin engañar a nadie sobre lo suave que fue realmente todo el proceso. Su rostro había vuelto a su tono normal de palidez de persona con derechos, y esa sonrisa familiar se estaba arrastrando de nuevo a través de sus labios como aceite esparciéndose sobre el agua. Mi querida esposa aparentemente había decidido que mi pequeña revelación sobre la propiedad de la empresa era solo una especie de engaño, un intento desesperado por salvar mi dignidad frente a su golpe de estado perfectamente orquestado. Se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando los codos sobre la mesa de una manera que habría horrorizado a sus maestros de la escuela de etiqueta, clavando en James el tipo de sonrisa depredadora que probablemente había lanzado 1000 malas decisiones. James, simplemente debes ignorar las teatralidades de mi marido, dijo, con su voz goteando el tipo de dulzura falsa que podría darte diabetes con solo escucharla. Siempre ha sido propenso a la exageración cuando se siente acorralado. La condescendencia en su tono era tan espesa que podrías haberla untado en una tostada. Esta era la Gloria clásica. Desestimar, desviar y fingir que la realidad era negociable siempre y cuando tuvieras la suficiente confianza y la crianza adecuada para respaldarla. Perfeccionó esta técnica durante años de salirse con la suya a través de la pura fuerza del privilegio. Y no iba a dejar que una cosita como los hechos se interpusiera en su narrativa. James tiene las credenciales más impresionantes, continuó, lanzándose a lo que sonaba sospechosamente como un discurso de ventas que había ensayado frente a un espejo. Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, naturalmente se graduó con los máximos honores. Su tesis sobre la reestructuración corporativa en la era digital fue simplemente revolucionaria, ¿verdad, James? El pobre James asentía como un muñeco de cabeza móvil, aunque podía ver la incertidumbre parpadeando detrás de sus ojos como un letrero de luces en una tormenta eléctrica. El chico era lo suficientemente inteligente como para sentir que algo no cuadraba, pero no lo suficientemente experimentado como para confiar en sus instintos por encima de las afirmaciones seguras de las personas que claramente se movían en los círculos a los que aspiraba a unirse. Y las conexiones que trae a la mesa, dijo Gloria con entusiasmo, entusiasmándose con su tema como un predicador emocionándose con la salvación, son simplemente extraordinarias. Su familia tiene lazos con algunas de las firmas de inversión más influyentes en la costa este. Cuéntale sobre el grupo Wellington. James se aclaró la garganta, luciendo como si deseara poder desaparecer en los cojines de su silla. Bueno, mi padre es miembro de su junta asesora, logró decir, su voz carente de la confianza que esperarías de alguien que supuestamente estaba a punto de hacerse cargo de una gran empresa. Se especializan en capital de crecimiento para empresas del mercado medio. Exactamente. Gloria aplaudió como si acabara de presenciar un truco de magia particularmente impresionante. ¿Capital de crecimiento? Eso es precisamente lo que necesitamos para llevar a esta empresa al siguiente nivel.
¿No es así, papá? Richard asintió sabiamente, interpretando su papel en esta pequeña producción teatral con el tipo de facilidad practicada que te hacía preguntarte a cuántas otras familias habían arrasado con esta misma rutina. Absolutamente, cariño. James representa el tipo de pensamiento fresco que puede transformar un negocio estancado en un motor de crecimiento dinámico. La ironía era tan rica que debería haber venido con su propio maridaje de vinos. Aquí estaban hablando de transformar mi negocio estancado. El mismo negocio que había sido consistentemente rentable durante los últimos 8 años. El mismo negocio que le había permitido a Richard mejorar su estilo de vida y a Gloria mantener su adicción a las compras. El mismo negocio que actualmente financiaba la misma cena en la que estábamos sentados. Miranda, para no quedarse fuera del ataque personal, levantó su copa de vino en un brindis burlón. Por la sangre fresca, declaró con el tipo de entusiasmo ebrio que sugería que había superado con creces el punto de preocuparse por la sutileza. Dios sabe que a esta familia le vendría bien un poco de emoción. Las cosas han sido positivamente lúgubres con toda esta charla sobre crecimiento constante y prácticas sostenibles. Hizo comillas en el aire alrededor de las frases como si fueran palabras obscenas. Miranda tiene razón, continuó Gloria, aparentemente envalentonada por el apoyo de su hermana. James trae exactamente el tipo de pensamiento innovador que nos ha estado faltando. Él entiende la importancia de la expansión, de tomar riesgos calculados para maximizar los retornos. No es así, James. El pobre bastardo estaba empezando a sudar de manera más visible ahora, probablemente dándose cuenta de que estaba siendo utilizado como un arma en la guerra de otra persona sin entender completamente el campo de batalla. Creo en las estrategias de crecimiento agresivo cuando las condiciones del mercado son favorables, dijo cuidadosamente, como si estuviera caminando a través de un campo minado en la oscuridad. ¿Ves? Gloria se volvió hacia mí con el triunfo escrito en todo su rostro. Ese es el tipo de visión que realmente podría ponernos en el mapa. No más de este enfoque conservador de pensamiento pequeño que nos ha estado frenando. Enfoque de pensamiento pequeño. Así llamaba a la estrategia de negocios que había construido la empresa de una operación de un solo hombre en una oficina alquilada a una empresa multimillonaria con oficinas en 3 ciudades. Así llamaba a la planificación cuidadosa y la gestión de riesgos que nos había permitido capear las recesiones económicas mientras nuestros competidores cerraban más rápido que sillas de jardín en un huracán. Richard se reclinó en su silla, irradiando el tipo de satisfacción patriarcal que sugería que pensaba que toda esta conversación iba de acuerdo al plan. James, debes saber que Gloria siempre ha tenido un excelente ojo para el talento, dijo, logrando hacer que sonara tanto como un cumplido para su hija como una amenaza sutil para mí. Cuando reconoce el potencial, rara vez se equivoca. El mensaje implícito era claro como el cristal. Gloria había reconocido el potencial de James de la misma manera que una vez reconoció el mío en aquel entonces cuando yo era útil para las ambiciones de su familia. Ahora que decidieron que ya no servía a sus propósitos, James estaba siendo posicionado como el juguete nuevo y brillante que resolvería todos sus problemas y expandiría su imperio. Pero lo que todavía no parecían comprender a pesar de mis insinuaciones anteriores era que no había ningún imperio que expandir. No había ningún negocio familiar en transición. Solo estaba mi empresa, mis activos y mis protecciones legales. Todos los cuales estaban completamente fuera de su alcance. Sin importar a cuántas personas con maestrías en administración de empresas sacaran a relucir, o con cuánta confianza hablaran de pensamiento fresco y enfoques innovadores, me senté allí abriéndome paso metódicamente a través de mi cena. Viéndolos construir su elaborado castillo de fantasía sobre una base que no existía, y tuve que admirar su compromiso con el delirio. El ambiente en ese comedor se había vuelto más tóxico que un derrame químico en una fábrica de perfumes. Pero yo estaba sentado en medio de todo como el ojo de un huracán, perfectamente tranquilo mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. Richard presidía como una especie de emperador delirante, gesticulando con su copa de vino mientras pontificaba sobre el glorioso futuro de nuestra empresa familiar. Gloria estaba prácticamente resplandeciendo con satisfacción vengativa, lanzándome pequeñas miradas de reojo para ver si sus dagas verbales estaban encontrando su objetivo. Y Miranda, bueno, Miranda solo iba de paseo, riéndose en momentos inapropiados y haciendo comentarios que habrían sido cortantes si no vinieran de alguien cuyas lecciones de vida se leían como un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando tienes más dinero que sentido común.
¿Saben cuál ha sido el problema todo este tiempo?, declaró Richard, entusiasmándose con su tema favorito, a saber, todo lo que supuestamente estaba mal conmigo y mi enfoque de los negocios. Ha habido una falta fundamental de visión, un fracaso para entender que en el mercado de hoy, o creces o mueres. No hay un punto medio para ir a lo seguro. Ir a lo seguro, ¿verdad? Porque aparentemente construir una empresa desde cero, navegar múltiples recesiones económicas y mantener una rentabilidad constante durante casi una década era solo yo siendo demasiado cauteloso. No importa que la mitad de las empresas visionarias que Richard admiraba habían ido a la quiebra, habían sido investigadas por la Comisión de Bolsa y Valores, o habían colapsado bajo el peso de sus propias estrategias de expansión agresivas. Exactamente, papá. Gloria intervino porque estar de acuerdo con Richard era prácticamente su trabajo de tiempo completo en este punto. Hemos estado pensando demasiado en pequeño. James entiende que a veces hay que tomar grandes riesgos para lograr grandes recompensas. No es así, James. El pobre James parecía cada vez más como si quisiera meterse debajo de la mesa y esconderse. Cada vez que lo arrastraban a la conversación, él asentía y hacía sonidos evasivos, pero se podía ver la creciente comprensión en sus ojos de que de alguna manera se había convertido en la estrella de un espectáculo para el que nunca había hecho una audición. El chico probablemente estaba empezando a preguntarse si así es como funcionaban siempre las adquisiciones hostiles, o si acababa de tropezar con la entrevista de trabajo más disfuncional del mundo. Creo en la toma de riesgos calculados. James logró hablar, su voz haciéndose más pequeña con cada contribución forzada a su pequeña actuación. Pero es importante tener una base sólida antes de buscar estrategias de crecimiento agresivas. Miranda casi resopla vino por la nariz ante eso. Base, arrastró las palabras como si la palabra fuera algún tipo de remate hilarante. Ese es exactamente el tipo de pensamiento conservador aburrido que nos ha estado frenando. A veces tienes que hacer estallar la base para construir algo verdaderamente espectacular. Viniendo de una mujer que había logrado hacer estallar 2 matrimonios y un pequeño emprendimiento comercial en el espacio de 5 años, este era un consejo particularmente rico. Pero Miranda estaba en racha, envalentonada por el alcohol y la creencia equivocada de que su historial de fallas espectaculares de alguna manera la calificaba como estratega de negocios. Richard asintió con aprobación a la contribución de su hija mayor, como si acabara de entregar alguna sabiduría profunda en lugar de divagaciones de borracho. Miranda hace un punto excelente. A veces la interrupción es necesaria para la transformación. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Los clichés corporativos volaban espesos y rápidos ahora, cada uno más carente de sentido que el anterior. Estas personas hablaban de negocios como si hubieran aprendido todo lo que sabían de carteles motivacionales y los libros más vendidos de las librerías de los aeropuertos. Tenían el vocabulario dominado, pero absolutamente ninguna comprensión de lo que algo de eso significaba realmente en la práctica. La cosa es, continuó Gloria, claramente disfrutando ahora. Hemos sido frenados por alguien que está más interesado en preservar el estado de las cosas que en aprovechar las oportunidades. Alguien que piensa que el crecimiento constante es más importante que la dominación del mercado. La forma en que dijo crecimiento constante lo hizo sonar como algún tipo de defecto de carácter personal, como si ser responsable con el dinero fuera un signo de debilidad moral. Esto de una mujer que nunca había tenido un trabajo real en su vida, cuya idea de planificación financiera era asegurarse de que sus tarjetas de crédito tuvieran suficiente saldo disponible para su próxima ola de compras. Pero eso va a cambiar todo ahora, anunció Richard con el tipo de confianza que solo proviene de estar completamente divorciado de la realidad. Con James a bordo, finalmente tendremos el liderazgo que necesitamos para alcanzar nuestro máximo potencial. Verdadero liderazgo con la visión y el coraje para tomar las decisiones difíciles. Verdadero liderazgo. La implicación era clara. Yo no era un verdadero liderazgo, solo una especie de marcador de posición que había estado manteniendo el asiento caliente hasta que llegó la persona adecuada. No importa que esta persona adecuada hubiera sido seleccionada a mano por personas que colectivamente no podían administrar un puesto de limonada sin llevarlo a la bancarrota. Mantuve la boca cerrada y continué comiendo, dejándolos construir su elaborada fantasía mientras yo catalogaba mentalmente cada palabra, cada implicación, cada insulto casual. Pensaban que mi silencio significaba derrota, que finalmente estaba aceptando lo inevitable. En realidad,
solo les estaba dando suficiente cuerda para ahorcarse, y la estaban trenzando en una soga con un entusiasmo impresionante. Miranda levantó su copa de nuevo, balanceándose ligeramente en su silla. Por los nuevos comienzos, declaró, aunque sus palabras comenzaban a arrastrarse juntas como si estuviera hablando a través de un bocado de canicas. Y por finalmente deshacernos del peso muerto. Peso muerto. Eso es lo que pensaban de mí. No la persona que había construido la empresa que estaban tan ansiosos por controlar, no el que había hecho posible su cómodo estilo de vida, sino peso muerto que necesitaba ser desechado por el bien de la empresa. La ironía era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo para la mantequilla. Aquí estaban, 3 personas cuya experiencia empresarial combinada no llenaría una postal, hablando de mis fracasos y limitaciones mientras planeaban entregar el control de una empresa multimillonaria a alguien que habían conocido durante 5 minutos en total. Pero yo simplemente me quedé allí asintiendo ocasionalmente, rellenando mi copa de vino y sonriendo esa sonrisa exasperante que claramente estaba empezando a molestarlos. Porque lo hermoso de dejar que las personas se ahorquen con sus propias palabras es que no tienes que hacer nada del trabajo pesado. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para verlos atar los nudos. El momento finalmente había llegado, esa intersección perfecta de su arrogancia y mi paciencia agotándose simultáneamente. Richard estaba en medio de otro de sus grandiosos discursos sobre nuestra riqueza familiar y cómo se había expandido exponencialmente bajo su guía estratégica, gesticulando con su copa de vino como si estuviera dirigiendo alguna orquesta invisible de éxito. El hombre estaba tan embriagado de su propio ego que aparentemente había olvidado el principio básico de no reclamar crédito por el trabajo de otras personas, especialmente cuando esas personas estaban sentadas justo al otro lado de la mesa con acceso a todos los recibos. Dejé mi copa de vino con el tipo de precisión deliberada que hizo que todos en la mesa contuvieran la respiración inconscientemente. El cristal hizo un suave sonido de tintineo contra la mesa de caoba, y de repente la habitación se volvió tan silenciosa que se podría haber escuchado caer la conciencia de un niño rico si tal cosa existiera, lo cual era muy debatible. Eso es interesante, Richard, dije. Mi voz llevaba el mismo tono conversacional que podría usar para comentar sobre el clima o pedirle a alguien que me pase la sal. Esta expansión de nuestra riqueza familiar. ¿Podrías ser más específico sobre a qué activos te refieres? La sonrisa de Richard vaciló por solo un microsegundo como un disco rayado, pero se recuperó rápidamente. El hombre era todo menos no comprometido con su actuación. Bueno, naturalmente, estoy hablando del tremendo crecimiento que hemos visto en todas nuestras empresas comerciales. La empresa ha triplicado su valor desde que me incorporé. Ah, la empresa. Asentí pensativamente como si esto fuera una noticia para mí. Y cuando dices nuestra empresa, te refieres al negocio que se incorporó bajo mi nombre 3 años antes de que siquiera conociera a Gloria. Aquel en el que cada certificado de acciones tiene mi firma. La temperatura en la habitación pareció bajar unos 10 grados. El tenedor de Gloria se congeló a medio camino de su boca. Un trozo de carne colgando de él como si de repente hubiera olvidado cómo funcionaba comer. La copa de vino de Miranda se detuvo a medio camino de sus labios, sus ojos se abrieron con el tipo de horror naciente generalmente reservado para las personas que se dan cuenta de que han estado caminando con papel higiénico pegado a su zapato. Pero no había terminado. Diablos, apenas estaba empezando. Y Richard, cuando mencionaste el edificio de la sede, ese hermoso espacio de oficinas en el centro que ha sido un símbolo de nuestro éxito, recuerdas que la escritura está a mi nombre únicamente, ¿verdad? Comprado con fondos de mis cuentas personales, financiado a través de préstamos que garanticé personalmente. El rostro de Richard estaba pasando por más cambios de color que un camaleón teniendo una crisis de identidad. Ahora mira aquí, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Educadamente, por supuesto. Yo era ante todo civilizado. Oh, pero espera, hay más, continué, canalizando a mi presentador de anuncios de televisión interno. Esas patentes de las que Miranda alardeaba con James antes, ya sabes, las que forman la columna vertebral de nuestra ventaja tecnológica, esas fueron desarrolladas por el equipo de investigación y desarrollo que contraté usando equipo que compré en instalaciones de mi propiedad. Y antes de que preguntes, sí, cada solicitud de patente me incluye como el inventor y propietario principal. James nos miraba de un lado a otro como si estuviera viendo el partido de tenis más caro del mundo,
probablemente preguntándose si su perfil profesional en Internet estaba actualizado en caso de que necesitara empezar a buscar trabajo de nuevo muy pronto. El pobre bastardo finalmente estaba empezando a entender que no había sido invitado a una reunión de transición corporativa. Había sido elegido como un extra involuntario en la fantasía de venganza de otra persona. Incluso esas cuentas en el extranjero de las que has estado tan orgulloso, presioné. Realmente tomando mi ritmo ahora. Las que contienen nuestra cartera de inversiones diversificada. Bueno, adivina el número de seguro social de quien está en cada una de esas solicitudes de cuenta. El silencio que siguió fue tan completo que tenía su propia fuerza gravitacional. Prácticamente se podía ver los engranajes rechinando en sus cabezas mientras intentaban procesar lo que les estaba diciendo. Durante años, habían operado bajo el supuesto de que el matrimonio significaba una fusión. ¿Qué decir sí, acepto, de alguna manera había transformado mágicamente mis activos en bienes gananciales listos para ser tomados? Miranda fue la primera en romperse, su voz saliendo como apenas más que un susurro. Pero los abogados dijeron que sí. Los abogados. Sonreí y no fue una sonrisa particularmente agradable. Sus abogados dijeron muchas cosas, ¿no es así? Desafortunadamente, estaban operando bajo algunos malentendidos fundamentales sobre cómo estaba estructurado mi negocio. Verán, cuando construyes una empresa desde cero y eres lo suficientemente paranoico como para proteger cada activo con entidades legales separadas, fideicomisos y documentos de incorporación corporativa blindados, las cosas se vuelven un poco más complicadas que la fusión promedio de una familia rica. Richard intentó recuperarse, su voz ganando volumen como si la pura fuerza pudiera de alguna manera cambiar la realidad legal. Esto es ridículo. No puedes simplemente reclamar la propiedad de todo. Hay acuerdos de asociación, contratos de inversión, documentos firmados. Tienes toda la razón. Estuve de acuerdo alegremente. Hay documentos firmados, muchos de ellos, en realidad. Cada uno de los cuales establece claramente que tu papel en la empresa es estrictamente de asesoría, sin participación en la propiedad, sin derechos de voto y sin derecho a reclamar activos en el caso de... Bueno, en el caso de exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Gloria finalmente encontró su voz, aunque salió unas 3 octavas más alta de lo habitual. Esto es imposible. El acuerdo prenupcial cubría los activos comerciales adquiridos durante el matrimonio. El acuerdo prenupcial cubría los activos adquiridos durante el matrimonio, corregí suavemente. Pero dado que la empresa, el edificio, las patentes y aproximadamente el 90% de nuestros activos actuales se establecieron antes de nuestro matrimonio, entran en la cláusula de propiedad separada. Ya sabes, la que tu propio abogado te explicó antes de que la firmaras, la que dijiste que entendías completamente. Lo hermoso de la documentación exhaustiva es que es muy difícil discutir con ella cuando cada contrato está firmado, presenciado, notariado y archivado por triplicado. Los recuerdos de las personas sobre lo que pensaban que habían acordado se vuelven algo irrelevantes. James se aclaró la garganta nerviosamente. Tal vez debería irme, sugirió, probablemente calculando que tan rápido podría llamar a un vehículo de alquiler y desaparecer de esta pesadilla. Tonterías, James, dije cálidamente. Deberías quedarte para el postre. Creo que encontrarás el resto de esta conversación bastante educativa. La mirada en el rostro de Gloria no tenía precio, como si alguien acabara de decirle que su tarjeta de crédito platino había sido rechazada en una tienda exclusiva. Pero no había terminado con mi pequeña presentación navideña. Oh, no. Apenas estábamos llegando a la parte buena, la pieza principal que haría de esta cena festiva una para los libros de historia de la familia. Verás, mientras habían estado ocupados planeando mi funeral profesional, se habían vuelto descuidados en cubrir sus propias huellas, y yo había sido un estudiante muy atento de su comportamiento descuidado. Pero ¿sabes qué, Gloria?, dije, acomodándome en mi silla como si estuviera a punto de contar una anécdota particularmente divertida. Ya que estamos siendo tan honestos sobre todo esta noche, tal vez deberíamos aclarar algunos otros pequeños detalles que me han estado molestando últimamente. La forma en que entrecerró los ojos me dijo que sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. Pero ahora estaba atrapada, comprometida a desarrollar esta escena frente a su familia. Y el pobre James,
que parecía cada vez más como si lamentara cada decisión de vida que lo había llevado a este momento. No pude evitar notar lo ocupada que has estado últimamente, continué de manera conversacional. Todos esos importantes almuerzos de negocios, todas esas reuniones vespertinas que se alargan tan terriblemente. Has estado prácticamente dedicada a tu horario. Richard se inclinó hacia adelante, probablemente sintiendo que la conversación estaba a punto de dar otro giro brusco hacia un territorio para el que no se había preparado. ¿Qué estás insinuando exactamente?, exigió, aunque su voz carecía de la autoridad dominante que había estado ejerciendo antes. Oh, no estoy insinuando nada, Richard. Estoy a punto de exponer algunos hechos. En realidad, hechos muy específicos y muy condenatorios. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono, dejándolo sobre la mesa como si estuviera poniendo una escalera real. Verán, cuando tu cónyuge comienza a tener misteriosas citas por la tarde 3 veces a la semana, una persona razonable podría sentir curiosidad sobre dónde se está pasando todo ese tiempo. El rostro de Gloria pasó de pálido a gris, como si alguien le hubiera drenado toda la sangre del cuerpo a través de una pajita. Has estado espiándome, susurró, aunque sonó más como una acusación que como una negación. Espiar es una palabra muy fea, respondí, disfrutando de la forma en que se estremeció. Prefiero pensar en ello como tomar un interés saludable en el bienestar de mi esposa. Después de todo, cuando alguien comienza a pasar todas las tardes de los martes, jueves y viernes en el Hotel San Regis, pidiendo servicio a la habitación para 2 y cargándolo todo a una tarjeta de crédito que está misteriosamente vinculada a nuestra cuenta corriente conjunta, un marido amoroso podría empezar a preocuparse. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber celebrado una sesión de espiritismo en él. La copa de vino de Miranda se deslizó de sus dedos y se hizo añicos contra su plato, enviando pedazos de cristal esparcidos por la mesa como pequeñas y relucientes acusaciones. James parecía que estaba actualizando mentalmente su currículum y preguntándose si su antiguo compañero de cuarto de la universidad todavía estaba contratando en esa firma de inversiones en la ciudad. Verán, lo que pasa con el hotel, continué entusiasmándome con mi tema como un fiscal que acaba de encontrar evidencia de ácido desoxirribonucleico, es que son muy minuciosos con su mantenimiento de registros. Excelente servicio al cliente, de verdad. Cuando llamé para preguntar sobre las frecuentes visitas de mi esposa, estuvieron más que felices de confirmar las fechas, las horas e incluso los números de las habitaciones. Aparentemente, Gloria ha sido una cliente bastante habitual. Gloria intentó hablar, pero solo logró un sonido de ahogo estrangulado que podrían haber sido palabras si las palabras pudieran morir de vergüenza. Y aquí es donde se pone realmente interesante, dije, abriendo algo en mi teléfono con el aire casual de alguien que muestra fotos de vacaciones. Porque cuando comencé a revisar los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, ya saben, solo una limpieza financiera básica, descubrí algunos patrones fascinantes. No solo los cargos del hotel, sino los viajes de compras que siempre parecían ocurrir justo después de esas largas reuniones de almuerzo. Viajes de compras muy caros, en realidad. El rostro de Richard era ahora aproximadamente del color del vino Burdeos que manchaba el mantel por la copa caída de Miranda. Esto es absurdo, farfulló, aunque su protesta carecía de cualquier convicción real. No puedes simplemente. Pero puedo, lo interrumpí suavemente. Porque, verán, cuando alguien usa una tarjeta de crédito conjunta para financiar sus actividades extracurriculares, ambos titulares de la cuenta tienen acceso a todos los detalles de las transacciones. Es asombroso lo que puedes aprender de unos pocos meses de estados de cuenta y recibos de hotel. Deslicé a otra pantalla en mi teléfono, sosteniéndolo en alto para que todos pudieran ver la evidencia que había estado recolectando como un dedicado creador de álbumes de recortes de infidelidad. Por ejemplo, ¿sabían que Gloria se ha estado dando el gusto de comprar lencería muy cara de tiendas exclusivas? Una elección curiosa para alguien que ha estado afirmando estar demasiado cansada para cualquier tipo de relaciones íntimas en casa. Gloria finalmente encontró su voz, aunque salió más como un chillido que como un discurso real. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Humillarte? Me reí y no fue un sonido particularmente agradable. Cariño, no te estoy humillando. Solo estoy compartiendo algunos datos financieros interesantes con la familia. Después de todo, la transparencia es tan importante en las empresas familiares, ¿no creen? Miranda ahora miraba boquiabierta a su hermana, su cerebro nublado por el alcohol finalmente procesando lo que se estaba revelando.
Gloria, no lo hiciste, comenzó, y luego se desvaneció cuando las implicaciones la golpearon como un ladrillo en la cara. Oh, pero sí lo hizo, confirmé amablemente. 3 veces a la semana, como un reloj. Siempre la misma suite. Siempre cargado a nuestra cuenta conjunta. Siempre seguido de viajes de compras que harían sonrojar a una celebridad de televisión. Un horario muy predecible, en realidad. Bastante romántico a su manera. James ahora estaba tratando activamente de hundirse en su silla, probablemente deseando poder activar algún tipo de asiento eyector y lanzarse directamente fuera del comedor y hacia la seguridad de la protección de testigos. Y la mejor parte, continué porque ahora me estaba divirtiendo mucho, es que tengo marcas de tiempo, fotografías de recibos de tarjetas de crédito e incluso algunas capturas de pantalla de mensajes de texto interesantes que Gloria copió accidentalmente a nuestra cuenta compartida en línea. La tecnología moderna es simplemente maravillosa para mantener registros precisos. ¿No les parece? La devastación en sus rostros fue más satisfactoria que cualquier cosa que nos hubieran servido para la cena. Si pensé que el rostro de Gloria había sido entretenido cuando solté la bomba de la aventura, no fue nada comparado con ver la expresión de Richard cuando cambié mi atención hacia él. El hombre pasó por más cambios de color que un atardecer, pasando de su habitual rosa arrogante a un amarillo enfermizo que lo hacía ver como si hubiera estado cenando exclusivamente mayonesa vencida durante el último mes. Verán, mientras que las pequeñas actividades extracurriculares de Gloria eran personalmente insultantes, las artimañas financieras de Richard estaban a punto de volverse legalmente problemáticas, y él era lo suficientemente inteligente como para saberlo. Ahora, Richard, dije, dejando mi teléfono sobre la mesa y dándole toda mi atención como un gato que acaba de detectar un ratón particularmente gordo. Ya que estamos teniendo una conversación tan productiva sobre la transparencia y la rendición de cuentas, tal vez deberíamos discutir algunos de tus recientes gastos de negocios. La manzana de Adán del anciano subió y bajó como un señuelo de pesca en aguas agitadas. Intentó mantener esa compostura patricia que le había servido tan bien a lo largo de los años. Pero el sudor estaba empezando a perlar en su frente a pesar del perfecto control del clima de los comedores. No sé lo que estás insinuando, dijo, aunque su voz había perdido la autoridad dominante que había estado ejerciendo antes. Ahora solo sonaba como un hombre tratando de convencerse a sí mismo de que las paredes no se estaban cerrando. Oh, no estoy insinuando nada, respondí alegremente. Estoy a punto de exponer algunos hechos muy específicos sobre cómo has estado tratando la cuenta de gastos de la empresa como tu alcancía personal. Verán, lo hermoso del software de contabilidad moderno es que rastrea todo. Cada transacción, cada recibo, cada pequeña decisión financiera se registra, se clasifica y se almacena para siempre. Las manos de Richard temblaban ligeramente ahora, y se había quedado completamente quieto en su silla como un ciervo que acababa de darse cuenta de que estaba parado en medio de una carretera con los faros acercándose rápidamente a él. Miranda miraba a su padre con creciente horror, probablemente empezando a entender que esta cena de Navidad se estaba convirtiendo en el tipo de reunión familiar que termina con abogados y posiblemente investigadores federales. Por ejemplo, continué, sacando una carpeta que había estado guardando justo para este momento. Hablemos de esa colección de vinos que has estado construyendo. Según los recibos que tengo aquí, la empresa ha comprado aproximadamente $47,000 en vinos de cosecha durante los últimos 18 meses. Ahora, estoy seguro de que puedes explicar por qué una firma de consultoría tecnológica necesita una bodega de vinos que rivalice con la mayoría de los restaurantes de 5 estrellas. La carpeta golpeó la mesa con un ruido sordo satisfactorio, y los ojos de Richard se clavaron en ella como si fuera una granada activa sin el seguro. James ahora miraba abiertamente, probablemente preguntándose si accidentalmente había vagado hacia algún tipo de documental de delitos de cuello blanco. Luego están las cuotas del club de campo. Continué, hojeando las páginas con la precisión metódica de un auditor del Servicio de Impuestos Internos que había encontrado su tipo favorito de auditoría. $68,000 anuales por membresías en 3 clubes diferentes, todos cargados a la empresa bajo el concepto de entretenimiento de clientes. Es fascinante cuánto entretenimiento has estado haciendo en el club de yates, considerando que no tenemos ningún cliente que sea dueño de barcos. Richard intentó hablar, pero solo logró un sonido que estaba en algún lugar entre una tos y un estertor de muerte. Su imagen cuidadosamente construida de liderazgo empresarial sofisticado se estaba desmoronando más rápido que un castillo de naipes en un huracán.
Y hablando de barcos, continué porque realmente estaba tomando mi ritmo. Ahora, discutamos ese hermoso yate de 42 pies que ha estado atracado en Miami durante los últimos 8 meses. El que se ha cargado a la empresa como una oficina móvil para reuniones de clientes en la región sureste. Una contabilidad muy creativa, Richard. Es una lástima que en realidad no tengamos ningún cliente en la región sureste. Miranda jadeó audiblemente, el vino y la conmoción combinándose para hacerla lucir como si acabara de presenciar un truco de magia particularmente espantoso. Papá, me dijiste que ese barco pertenecía a unos amigos. ¿A unos amigos? Me reí y no fue un sonido agradable. No, Miranda, el barco pertenece a la empresa. O más bien, lo hacía hasta hace unas 6 horas, cuando hice que el puerto deportivo lo incautara y lo pusiera a la venta inmediata. Es asombroso lo rápido que pueden moverse estas cosas cuando tienes la documentación legal adecuada. Richard finalmente encontró su voz, aunque salió más como un graznido. No puedes hacer eso. Eso es robo. Haré que te arresten. ¿Robo? Levanté una ceja, genuinamente divertido por su audacia. Richard, cargaste un yate de $500,000 a una cuenta de gastos de la empresa sin autorización del propietario real de la empresa. Si alguien va a hablar con las fuerzas del orden sobre robo, probablemente no seré yo. Las implicaciones lo estaban golpeando ahora como una serie de bofetadas en la cara. Su boca se abría y cerraba en silencio, probablemente repasando todas las posibles ramificaciones legales de lo que había estado haciendo. Fraude corporativo, malversación, apropiación indebida de fondos. Los cargos se estaban acumulando como fichas de póker, y él tenía una mano perdedora. Pero espera, hay más, dije, canalizando a mi presentador de programas de juegos interno nuevamente. Hablemos de esas tarifas de consultoría que te has estado pagando a ti mismo. $30,000 al mes por servicios de asesoría estratégica. Son matemáticas interesantes considerando que te presentas en la oficina tal vez 2 veces a la semana y pasas la mayor parte de ese tiempo jugando al golf con tus amigos o leyendo el periódico en tu oficina. James ahora estaba tratando activamente de desaparecer en su silla, probablemente calculando qué tan rápido podría llegar a su automóvil y conducir directamente a la oficina de campo más cercana de la Oficina Federal de Investigaciones para ofrecer sus servicios como testigo. Gloria miraba a su padre con una mezcla de horror y la comprensión naciente de que su cómodo estilo de vida estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. La parte realmente hermosa, continué, saboreando cada palabra como un buen vino, es que tengo documentación de todo. Estados de cuenta bancarios, recibos, autorizaciones por correo electrónico que falsificaste usando papel membretado de la empresa. E incluso algunas grabaciones de voz interesantes de reuniones de la Junta donde discutiste la reasignación de recursos para el máximo impacto estratégico. El rostro de Richard había alcanzado ahora un tono de gris que sugería que su sistema cardiovascular estaba teniendo algunos desacuerdos serios con sus niveles de estrés actuales. Esto es imposible, susurró. Los abogados revisaron todo. La Junta lo aprobó. La Junta aprobó lo que tú les dijiste. Lo interrumpí. Desafortunadamente para ti, lo que les dijiste y lo que realmente hiciste fueron 2 cosas muy diferentes. Y dado que resulta que soy el accionista mayoritario y director ejecutivo, he estado teniendo algunas conversaciones muy interesantes tanto con mis abogados como con algunas personas a nivel federal que tienen una mala opinión de las irregularidades financieras corporativas. La explosión, cuando finalmente llegó, fue más espectacular de lo que podría haber esperado. Comenzó con Gloria, quien aparentemente decidió que gritar era la respuesta apropiada a que su mundo entero fuera desmantelado sistemáticamente durante la cena de Navidad. Su voz alcanzó un tono que probablemente violó varias ordenanzas de ruido y definitivamente amenazó la integridad estructural del candelabro de cristal que colgaba del techo. Esto es una locura, chilló, con su maquillaje cuidadosamente aplicado ahora escurriéndose por su rostro como acuarelas en una tormenta eléctrica. No puedes simplemente destruir a nuestra familia porque estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. Esta es nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro. Los pronombres posesivos volaban rápidos y furiosos, lo cual era irónico considerando que acabábamos de pasar la mayor parte de una hora estableciendo que nada de eso era en realidad nuestro en ningún sentido legal. Pero Gloria nunca había sido de las que dejaba que los hechos interfirieran con sus arrebatos emocionales. Y esta noche claramente no iba a ser la excepción a esa regla.
¿Tu dinero? Pregunté suavemente, lo que solo pareció alimentar su histeria. Gloria, cariño, no has ganado un centavo en toda tu vida adulta. Lo más cerca que has estado de generar ingresos fue esa vez que vendiste tus viejos bolsos de diseñador en Internet. E incluso entonces, perdiste dinero porque olvidaste incluir los costos de envío. Miranda eligió ese momento para unirse al coro. Su cerebro empapado en vino finalmente estaba procesando el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Comenzó a llorar. No las delicadas y fotogénicas lágrimas de una heroína de película, sino los sollozos feos y llenos de mucosidad de alguien cuyas cómodas ilusiones estaban siendo destrozadas con precisión quirúrgica. Pero, ¿qué hay de la reputación de la familia? Gimió, aparentemente bajo la impresión de que su reputación era algo que valía la pena preservar. ¿Qué dirá la gente cuando se enteren de todo esto? ¿Qué dirá la gente? Repetí, genuinamente curioso sobre sus prioridades. Miranda, la reputación de tu familia está a punto de ser el menor de tus problemas. Cuando el Servicio de Impuestos Internos comience a auditar las declaraciones de impuestos de Richard y la Oficina Federal de Investigaciones comience a investigar los cargos de fraude corporativo, estoy bastante seguro de que el estatus social va a pasar a un segundo plano frente a evitar pasar tiempo en una prisión federal. Ahí fue cuando Richard finalmente perdió lo que quedaba de su compostura. El hombre que había pasado años dándome sermones sobre la dignidad y el comportamiento adecuado comenzó a bramar como un toro herido, su rostro se volvió morado mientras la saliva volaba de su boca. Bastardo malagradecido, rugió, golpeando la mesa con el puño lo suficientemente fuerte como para hacer traquetear la porcelana. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te dimos la bienvenida a esta familia. No pude evitar reírme de eso. Richard, has pasado 5 años tratándome como algo que raspaste de tu zapato. Me has insultado, menospreciado y robado. Y ahora quieres hablar de traición. Eso es el colmo incluso para ti. Nosotros te hicimos, continuó, abandonando por completo cualquier pretensión de conversación racional. Sin esta familia, sin nuestras conexiones, sin nuestra guía, seguirías siendo nada. Un don nadie de ninguna parte con delirios de grandeza. La ironía era tan espesa que podrías haberla embotellado y vendido como un condimento de lujo. Aquí estaba un hombre que había pasado toda su vida adulta viviendo de la riqueza heredada, que nunca había construido nada ni creado ningún valor, acusándome de no ser nada mientras simultáneamente intentaba robar la empresa que yo había construido desde cero. James, bendito sea su corazón, finalmente decidió que ya había tenido suficiente de ser una audiencia cautiva en este colapso familiar. Se levantó lentamente como si estuviera tratando de no asustar a ningún animal peligroso y se aclaró la garganta cortésmente. Creo que tal vez debería irme, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Esto parece un asunto familiar privado. James. Gloria se dio la vuelta para enfrentarlo. El cosmético le corría por las mejillas como pintura de guerra. No puedes irte. Teníamos un acuerdo. ¿Tú ibas a? ¿Yo iba a qué? Interrumpió James, finalmente mostrando algo de agallas. ¿Tomar el control de una empresa de alguien que la posee legalmente? ¿Participar en lo que suena sospechosamente como un fraude? No, gracias. Puede que sea ambicioso, pero no soy estúpido. Ya estaba alcanzando su abrigo, moviéndose con el tipo de urgencia generalmente reservada para escapar de desastres naturales. Chico listo. Probablemente llegaría lejos en la vida, asumiendo que aprendiera a investigar sus oportunidades de negocios más cuidadosamente en el futuro. No te atrevas a alejarte de nosotros, chilló Miranda a su figura en retirada. Nuestra familia no ha sido nada durante generaciones. Te estamos ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo importante. Pero James ya estaba a medio camino de la puerta, probablemente calculando que tan rápido podría llegar a su automóvil y eliminar cada número de teléfono asociado con esta noche de sus contactos. No lo culpaba. Si hubiera estado en su posición, habría estado corriendo hacia la salida desde hace unas 2 revelaciones. Con la partida de James, los miembros restantes de la familia parecieron perder lo que quedaba de sus mentes colectivas. Gloria ahora alternaba entre gritar sobre la traición y sollozar por su futuro arruinado. Miranda divagaba incoherentemente sobre el honor familiar y las consecuencias sociales.
Y Richard todavía bramaba sobre la ingratitud y las acciones legales, aparentemente convencido de que el volumen de alguna manera podría cambiar la realidad fundamental del derecho corporativo. Me senté en medio de este caos como el ojo de un huracán, terminando tranquilamente mi vino mientras se hacían pedazos. En realidad era bastante pacífico en cierto modo. Después de años de caminar con cuidado alrededor de sus egos y soportar su crueldad casual, verlos perder por completo la compostura fue sorprendentemente terapéutico. Finalmente, cuando quedó claro que solo iban a seguir dando vueltas por las mismas acusaciones y amenazas en un bucle sin fin, me levanté y me abotoné el abrigo. La simple acción pareció conmocionarlos hasta el silencio momentáneo, como si hubieran olvidado que todavía era capaz de tener movimiento independiente. Bueno, dije, revisando mi reloj con el aire casual de alguien que está concluyendo una agradable velada social. Esto ha sido absolutamente fascinante, pero creo que es hora de que me vaya. Gracias por una cena de Navidad tan esclarecedora. Gloria me miró como si acabara de anunciar mi intención de unirme a un circo. No puedes simplemente irte, jadeó. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que averiguar cómo arreglar esto. ¿Arreglar esto? Sonreí, y no fue una expresión particularmente cálida. Gloria, no hay nada que arreglar. Solo está la realidad. Y la realidad es que tu pequeña y cómoda fantasía ha terminado. Caminé hacia la puerta, saboreando el sonido de mis pasos haciendo eco en el comedor repentinamente silencioso. En el umbral, me di la vuelta para una última mirada a los restos de su velada. Feliz Navidad, dije amablemente. Para Año Nuevo, tendrán noticias de mis abogados. El viaje en automóvil hasta mi casa adosada se sintió como ser liberado de prisión después de cumplir una condena que nunca había merecido en primer lugar. Cada milla entre la mansión gótica de la disfunción y yo era otro peso que se quitaba de mis hombros, otra cadena rota alrededor de mis tobillos. La nieve caía en copos gordos y perezosos que convertían a la ciudad en algo sacado de una postal. Y por primera vez en años, realmente aprecié la belleza de esto en lugar de solo verlo como otro inconveniente costoso que requeriría que alguien paleara el camino de entrada y echara sal en las aceras. La casa adosada era mi pequeño secreto, una propiedad inmobiliaria que había comprado hace 3 años a nombre de una de mis empresas controladoras. No era nada espectacular para los estándares de los Pemberton, solo un modesto edificio de ladrillos de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos y no le importaba un comino tu pedigrí o tu cartera de inversiones. Pero era mío, completa y totalmente mío. Y esta noche, ese hecho se sentía más valioso que todos los accesorios de oro y el mármol importado de la mansión de Richard. Lo compré originalmente como una propiedad de inversión, pero durante el último año, he estado trasladando silenciosamente mis pertenencias personales allí poco a poco. Nada obvio, nada que alertara a la naturaleza sospechosa de Gloria, solo la migración gradual de artículos que realmente me importaban. El escritorio de mi abuelo, los libros que coleccioné a lo largo de los años, las fotografías de antes de cometer el error de pensar que podría construir una vida con alguien que me veía como un trampolín en lugar de como un ser humano. Mientras me detenía en el estrecho camino de entrada, mi teléfono comenzó a zumbar como una avispa enojada atrapada en un frasco. Primero, fue Gloria, su número parpadeando en la pantalla con una especie de persistencia desesperada que sugería que había superado la ira y había entrado en modo de pánico a gran escala. Luego Richard, probablemente llamando desde su estudio donde estaba revisando frenéticamente contratos y documentos legales buscando alguna escapatoria que salvara su yate robado y su colección de vinos malversada. Incluso Miranda logró marcar mi número, aunque dado su consumo de alcohol esta noche, eso fue probablemente más suerte que habilidades motoras. Los dejé a todos ir al buzón de voz. Después de 5 años de saltar cada vez que uno de ellos llamaba, de dejar lo que fuera que estuviera haciendo para atender a sus crisis fabricadas y emergencias inventadas, el simple acto de ignorar sus demandas se sintió revolucionario. Cada llamada ignorada era una pequeña declaración de independencia, una diminuta rebelión que estaba creciendo hasta convertirse en algo mucho más grande. Dentro de la casa adosada, me serví 3 dedos de bourbon, el material bueno que guardaba aquí en lugar del licor caro que Richard insistía en servir en las reuniones familiares. Este era bourbon con carácter. Bourbon que había sido envejecido adecuadamente en lugar de ser elegido por su etiqueta de precio y su capacidad de impresionar a personas que no reconocerían la calidad si les mordiera en sus traseros mejorados artificialmente. Me acomodé en la silla de cuero junto a la ventana,
la que daba a la calle tranquila donde la gente normal vive vidas normales sin el drama constante del espionaje corporativo y la guerra familiar. El silencio era extraordinario. Sin Gloria quejándose de algún desaire imaginario de su círculo social. Sin Richard pontificando sobre estrategias comerciales que no entendía. Sin los comentarios ebrios de Miranda sobre todo, desde mis elecciones de vestuario hasta mi fracaso para apreciar su superioridad familiar. Solo un bendito y hermoso silencio. Los mensajes de texto comenzaron a llegar alrededor de las 10. Un flujo constante de súplicas digitales cada vez más desesperadas que iban desde lo patético hasta lo amenazante y lo completamente delirante. Los mensajes de Gloria eran una clase magistral de manipulación emocional, pasando por la ira, la autocompasión y las promesas vacías de cambio. «Podemos resolver esto», envió por mensaje de texto. «No tires por la borda todo lo que hemos construido juntos». Como si ella hubiera construido algo más que una impresionante colección de deudas de tarjetas de crédito y aventuras extramatrimoniales. Los mensajes de texto de Richard eran más directos, alternando entre amenazas legales e intentos de intimidación. «Te arrepentirás de esto», advirtió. «Tengo conexiones que no puedes imaginar». La ironía era deliciosa. Un hombre cuyas conexiones estaban a punto de convertirse en su mayor responsabilidad, amenazando a alguien que acababa de demostrar exactamente cuán impotentes eran realmente esas conexiones cuando se enfrentaban a documentación legal real y supervisión federal. Las contribuciones de Miranda eran en gran parte incoherentes, un divagar continuo sobre la lealtad familiar y la responsabilidad social que se leía como si hubiera sido dictado por alguien teniendo un ataque de nervios en una bodega de vinos. Casi sentí pena por ella, pero luego recordé sus años de crueldad casual y decidí que algunas personas merecían sus resacas, tanto literales como metafóricas. Alrededor de la medianoche, las llamadas y los mensajes de texto finalmente se detuvieron. Probablemente porque se habían agotado o desmayado, o posiblemente porque sus abogados les habían aconsejado que se callaran antes de que se incriminaran más. El silencio repentino fue aún más satisfactorio que la bebida, lo cual era decir mucho. Levanté mi copa hacia la ventana, mirando la calle cubierta de nieve donde las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas, y las familias normales probablemente dormían en paz, soñando con regalos y días de vacaciones en lugar de contadores forenses e investigaciones federales. «Feliz Navidad para mí», dije en voz alta y lo dije en serio. La libertad era embriagadora de una manera que ninguna cantidad de dinero o estatus social podría igualar. Por primera vez en años, podía tomar decisiones sin considerar cómo afectarían la reputación de Gloria o los esquemas comerciales de Richard o las delicadas sensibilidades de Miranda. Podía despertarme mañana y hacer lo que diablos quisiera. Ir a donde me apeteciera ir, ver a quien eligiera ver. La empresa era mía legalmente y estaba completamente protegida por contratos tan herméticos que ni siquiera un equipo de abogados corporativos podría encontrar una grieta. Los activos eran míos, asegurados en fideicomisos y empresas controladoras que tomarían años desentrañar, incluso si alguien tuviera legitimación legal para desafiarlos, lo cual no tenían. Incluso la casa que habíamos compartido era técnicamente propiedad de la empresa, lo que significaba que Gloria estaría buscando un nuevo alojamiento más temprano que tarde. Pero más que la victoria financiera, más que la reivindicación legal, estaba el simple hecho de que finalmente estaba libre de su influencia tóxica. No más caminar con cuidado extremo. No más tragar insultos. No más fingir que su crueldad casual era solo dinámica familiar. Podía volver a ser yo mismo, quienquiera que resultara ser. Después de años de tratar de encajar en sus expectativas imposibles, mientras terminaba mi bebida y me preparaba para la primera noche de sueño tranquilo que había tenido en años, no pude evitar sonreír ante la ironía. Intentaron darme el regalo de la humillación, pero en cambio me habían dado algo mucho más valioso. La motivación para finalmente liberarme de su red de manipulación y control. La libertad, resultó, fue el mejor regalo de Navidad que había recibido.